Dicen que el conocimiento es poder, pero eso es mentira. El conocimiento es solo potencial, el verdadero poder es la ejecución. Hoy vamos a analizar el manual definitivo de la ejecución, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Un libro que ha sido prohibido, quemado y malinterpretado por siglos. Vamos a diseccionar sus estrategias no para que las admires en un museo, sino para que las uses en tu vida, en tu empresa y en tus batallas diarias. Pero como sé que la teoría sin práctica es inútil, he creado algo para ti. He entrenado una inteligencia artificial con los principios de este canal, con Maquiavelo, con Sun Tzu y con psicología oscura aplicada. Se llama el GPT Poder, Negociación y Decisión. Es tu consultor privado, tu consigliere digital. Mientras ves este análisis, quiero que pienses en ese problema que no te deja dormir. Ese jefe tóxico, esa negociación estancada, esa competencia desleal. Cuando termine el video, podrás ir al GPT gratis, tienes el enlace abajo, cuéntale tu caso y recibe una estrategia medida, fría y efectiva. Pero primero necesitas entender los principios. Necesitas entender la mente del príncipe. Empecemos. Mucha gente cree que el poder es una cuestión de títulos, de dinero o de suerte. Creen que si son buenas personas, el universo les recompensará, que la justicia siempre gana al final. Si tú piensas así, por favor, cierra este video. Vuelve a Disney, vuelve a LinkedIn y a sus frases motivacionales, porque lo que tengo en mis manos no es un libro de autoayuda, es un arma. Hace más de 500 años, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo, exiliado, torturado y caído en desgracia, se sentó a escribir una carta desesperada. No era una carta de amor, era un currículum. Una demostración de fuerza intelectual dirigida al hombre que tenía su vida en un puño, Lorenzo de Médicis. Escucha cómo empieza. No con halagos vacíos, sino con una oferta de valor brutal. Maquiavelo escribió: deseando pues presentarme ante vuestra magnificencia con algún testimonio de mi sometimiento, no he encontrado entre lo poco que poseo nada que me sea más caro, o que tanto estime como el conocimiento de las acciones de los hombres. Maquiavelo no le ofrece oro ni caballos, le ofrece conocimiento. Le dice: tú estás en la cima, pero yo estoy abajo, y para dibujar una montaña necesitas a alguien en el llano. Para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer al pueblo. Este es el primer punto que debes entender. La perspectiva. Maquiavelo no escribió esto para filósofos. Lo escribió para alguien que tenía que tomar decisiones de vida o muerte cada mañana. Y por eso, su premisa fundamental es la que vamos a llamar la verdad efectiva, verità effectuale. En el capítulo 15, Maquiavelo lanza la bomba que cambió la historia política para siempre. Escucha bien, porque esto va en contra de todo lo que te enseñaron en el colegio. Cita textual de Maquiavelo. Muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Ahí está, la píldora roja. Aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina. Si intentas ser bueno en un mundo donde la mayoría no lo es, te van a destruir. Maquiavelo no te dice que seas malo, te dice que aprendas a no ser bueno y a usar esa capacidad según la necesidad. Hoy vamos a dejar la moralidad en la puerta. Hoy vamos a hablar de eficacia. Vamos a lo práctico. Maquiavelo divide todos los estados o empresas o proyectos en dos tipos: hereditarios y nuevos. Los hereditarios son fáciles. Si heredas el negocio de tu padre, la gente ya está acostumbrada a obedecer a tu apellido. Basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar con los cambios. Un príncipe de mediana inteligencia se mantiene ahí sin problemas, salvo que una fuerza externa irresistible lo tumbe. Es la inercia. Pero tú probablemente no eres un heredero real. Tú estás buscando construir algo nuevo, un principado nuevo. Y aquí es donde Maquiavelo nos da el golpe de realidad sobre la innovación. ¿Alguna vez has intentado cambiar la cultura de una empresa? ¿O imponer nuevas reglas en tu casa? ¿O lanzar un producto disruptivo? Maquiavelo te advierte: no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. Piénsalo. ¿Por qué es tan difícil? Porque cuando traes algo nuevo, automáticamente te conviertes en enemigo de todos los que les iba bien con el sistema viejo.
ellos van a luchar contra ti con rabia, porque les estás tocando el bolsillo y el estatus. ¿Y quiénes son tus amigos? Los que podrían beneficiarse de lo nuevo. Pero Maquiavelo los llama defensores tibios. Son tibios por dos razones. Tienen miedo a los del viejo sistema, la incredulidad humana. Los hombres nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos. Así que, innovador, estás solo. Tienes enemigos acérrimos a un lado, dispuestos a morir por el pasado, y amigos cobardes al otro, esperando a ver si ganas para unirse. Si dependes de la buena voluntad de la gente para tu nuevo principado, estás muerto antes de empezar. Esto nos lleva a la distinción más importante de este primer bloque. La diferencia entre el profeta armado y el profeta desarmado. Maquiavelo nos cuenta implícitamente la historia de Fray Jerónimo Savonarola, un monje que intentó reformar Florencia con sermones, con moralidad, convenciendo a la gente de ser buena. ¿Qué le pasó? ¿Fracasó? Terminó quemado en la hoguera. ¿Por qué? Maquiavelo lo dice claro. La naturaleza de los pueblos es variable, y si es fácil convencerlos de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción. La gente se emociona rápido, pero se cansa igual de rápido. La motivación se agota, la fe se pierde. Y aquí viene la lección brutal. Maquiavelo escribió: conviene estar preparados de tal manera que, cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo, Rómulo. Los grandes fundadores, todos ellos tenían armas. No pienses solo en espadas. Armas son recursos: capital, capacidad de despido, apalancamiento legal, monopolio de la fuerza. Maquiavelo escribió: todos los profetas armados hayan triunfado y fracasado todos los que no tenían armas. Si tú quieres ser un líder, un príncipe nuevo, no puedes depender solo de tu carisma o de tu visión. Necesitas dientes. Savonarola fracasó porque cuando la gente dejó de creerle, no tenía modo de obligarlos. Si estás gestionando un equipo y solo usas salario emocional y buenas palabras, el día que vengan las crisis te abandonarán. Necesitas la capacidad de imponer consecuencias. Maquiavelo cierra este pensamiento diciéndonos que estos innovadores armados tienen enormes dificultades para subir. Pero vencidos los obstáculos, y una vez que han hecho desaparecer a los que tenían envidia de sus virtudes, viven poderosos, seguros, honrados y felices. El camino a la seguridad pasa por el conflicto, no por evitarlo. Tienes que tener la capacidad de forzar la realidad cuando la persuasión falla. Eso es lo que separa a un soñador de un rey. En el siguiente bloque vamos a ver el ejemplo perfecto de esto. Un hombre que hizo todo bien. Un hombre que usó la crueldad como una herramienta quirúrgica y del que Maquiavelo aprendió casi todo. César Borgia. No se muevan. En el bloque anterior hablamos de los profetas armados. Ahora quiero presentarte al hombre que Maquiavelo eligió como el modelo definitivo. El avatar del príncipe perfecto. Su nombre era César Borgia, conocido por el vulgo como el Duque Valentino. Pero César tenía un problema fundamental, un problema que quizás tú tienes también. Su éxito inicial no fue suyo. Maquiavelo nos dice: César Borgia adquirió el Estado con la fortuna de su padre y con la de éste lo perdió. Su padre era el Papa Alejandro VI. El hombre más poderoso de la cristiandad le regaló un ejército y un título. Para la mayoría, esto sería una bendición. Para Maquiavelo es una trampa mortal. ¿Por qué? Escucha esta regla de oro. Los estados que nacen de pronto, como todas las cosas de la naturaleza que brotan y crecen precozmente, no pueden tener raíces ni sostenes. Si te ascienden demasiado rápido, o si heredas una fortuna, o si te toca la lotería, estás en peligro. No tienes raíces, no tienes lealtades propias. Al primer viento fuerte te caerás, a menos que seas un genio. Maquiavelo admira a Borgia porque, aunque recibió el poder por fortuna, hizo todo lo humanamente posible para conservarlo por virtud. El duque sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Sabía que los capitanes que le servían los Orsini no eran fieles, y que el rey de Francia, su aliado, podía traicionarlo en cualquier momento. Así que César diseñó un plan para dejar de depender de otros. Decidió que si quería sobrevivir, tenía que empezar a cavar sus propios cimientos, aunque el edificio ya estuviera construido encima, una operación de ingeniería suicida. Y su primera prueba de fuego fue la pacificación de la Romaña. Aquí es donde empieza la lección de gestión más oscura de la historia. Cuando César toma control de la Romaña, se encuentra un desastre.
La región estaba llena de robos, riñas y desórdenes. La culpa de los señores ineptos que gobernaban antes, que antes despojaban a sus súbditos que los gobernaban. El duque necesitaba imponer orden, pero sabía que imponer orden requiere mano dura, y la mano dura genera odio. Si él mismo castigaba a los criminales, el pueblo lo odiaría a él. ¿Qué hizo? Aplicó una técnica que hoy llamaríamos tercerización de la culpa. Nombró gobernador a Ramiro de Orco. Maquiavelo lo describe perfectamente. Un hombre cruel y expeditivo a quien dio plenos poderes. Nota las palabras, cruel y expeditivo. El tipo de gerente que contratas para hacer el trabajo sucio, el que hace los recortes de personal. Ramiro cumplió. En poco tiempo, pacificó la provincia y restableció la unión. Fue un éxito rotundo. Pero entonces, César calculó algo brillante. Sabía que el rigor de Ramiro había generado odio, y sabía que ese odio pronto se volvería contra el príncipe. Así que, para demostrar al pueblo que la crueldad no venía de él, sino de la salvaje naturaleza del ministro, preparó una escena teatral. Una mañana, el pueblo de Cesena se despertó con un espectáculo horroroso en la plaza central. Allí estaba Ramiro de Orco, pero no estaba de pie. Estaba partido en 2 pedazos, clavado en un palo, y con un cuchillo cubierto de sangre al lado. César lo había mandado ejecutar, sin juicio, brutalmente. ¿El resultado? Maquiavelo escribe una de mis frases favoritas del libro. Maquiavelo escribió: la ferocidad de semejante espectáculo dejó al pueblo a la vez satisfecho y estupefacto. Analicemos esto. César usó a Ramiro para limpiar el caos, y luego usó la muerte de Ramiro para limpiar el odio. Se llevó el crédito del orden y se lavó las manos de la crueldad. En el mundo corporativo, esto pasa todos los días. Se contrata a un CEO externo o a una consultora para hacer los despidos masivos. Cuando el trabajo sucio está hecho, la junta directiva despide al CEO cruel. Se pone la medalla de escuchar a los empleados y disfruta de los beneficios de la reestructuración. Crueldad delegada. Eficacia pura. Pero César no solo tenía problemas con el pueblo, tenía problemas con sus socios. Sus capitanes, las familias Orsini y Vitelli, se dieron cuenta de que el duque se estaba volviendo demasiado poderoso. Temieron ser devorados. Así que hicieron lo que hacen los cobardes. Conspiraron, organizaron una reunión en Magione para rebelarse contra él. César estaba en su momento más débil. Sus propias tropas lo traicionaron. Estaba solo. ¿Atacó? No. No tenía fuerza. Maquiavelo dice, recurrió a la astucia, o como me gusta llamarlo, guerra psicológica. César supo disimular tan bien sus propósitos que los Orsini, creyéndose perdonados, aceptaron reunirse con él para hacer las paces. El duque los colmó de favores. Les regaló caballos, trajes, dinero. Les hizo creer que él los necesitaba. Alimentó su ego. La candidez de estos hombres los llevó a meterse en la boca del lobo. Fueron a verlo a la ciudad de Sinigaglia. César los recibió con una sonrisa. Los abrazó. Y en cuanto entraron en sus aposentos privados, los hizo estrangular a todos. Maquiavelo aplaude esto. Maquiavelo escribió, exterminados estos jefes y convertidos sus partidarios en amigos suyos, el duque tenía construidos sólidos cimientos. No negoció con traidores. Esperó, sonrió y eliminó la amenaza de raíz. A veces, la diplomacia es solo el tiempo que te tomas para apuntar el arma. Parecía que César Borgia era invencible. Había dominado la fortuna con pura virtud, pero Maquiavelo nos recuerda que la fortuna es perversa. Justo cuando César estaba en la cima, su padre, el Papa, murió inesperadamente, y el mismo César cayó enfermo de muerte al mismo tiempo. Maquiavelo escribió, todo lo había previsto, menos que, al morir su padre, él también estaría moribundo. Aún así, Maquiavelo dice que César habría sobrevivido si no hubiera cometido un solo error, un error electoral. Permitió que fuera elegido nuevo Papa Julio II, un hombre al que él había ofendido en el pasado. César creyó que los beneficios nuevos hacen olvidar las ofensas antiguas. Se equivocó, y ese error le costó todo. Maquiavelo escribió, quien cree que entre grandes personajes los beneficios nuevos hacen olvidar injurias viejas, se engaña. Julio II le quitó todo, lo encarceló, y César murió poco después, luchando como un soldado raso en España. La historia de César Borgia es una tragedia griega.
Nos enseña cómo construir poder desde la nada, usando gestores crueles para el trabajo sucio y eliminando la competencia con astucia. Pero también nos enseña la fragilidad del poder. Un solo error de juicio sobre la naturaleza humana, creer que un enemigo te ha perdonado, puede derrumbar el imperio más grande. En el siguiente bloque, vamos a entrar en la mente del príncipe. Vamos a hablar de la moralidad flexible, de cuándo está bien mentir, de cuándo está bien romper una promesa y de por qué es más seguro que te tengan miedo a que te tengan amor. Hasta ahora hemos hablado de virtud y fortuna, pero Maquiavelo es honesto. Sabe que hay hombres que llegan a la cima sin tener ni lo uno ni lo otro. Hombres que llegan simplemente siendo malvados. En el capítulo 8 nos cuenta la historia de Agatocles el Siciliano. Escucha bien, porque esta historia rompe el mito de que el crimen no paga. Agatocles era hijo de un alfarero. Tenía la condición más baja posible. Y además, llevó una vida llena de maldades en cada etapa. Pero tenía algo, vigor físico y ánimo. Entró en el ejército y subió rango por rango hasta ser pretor de Siracusa. Pero no le bastaba. Quería ser príncipe. Y quería hacerlo sin deberle nada a nadie. Así que una mañana reunió al pueblo y al senado de Siracusa con la excusa de discutir asuntos de la república. A una señal suya, sus soldados desenvainaron las espadas y mataron a todos los senadores y a los ciudadanos más ricos. En una mañana eliminó a toda la oposición. Se convirtió en rey. Y aunque los cartagineses lo atacaron, él no solo defendió su ciudad, sino que invadió África y los obligó a pactar. Aquí Maquiavelo se detiene, porque tiene un dilema. Agatocles tuvo éxito, mantuvo el Estado, vivió seguro, pero Maquiavelo dice, no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión. Aquí está la distinción clave que debes aprender hoy. Con estos medios se puede adquirir imperio, poder, pero no gloria. Agatocles es un caso de éxito técnico, pero un fracaso moral. Maquiavelo lo respeta como estratega, pero se niega a ponerlo en el panteón de los hombres ilustres. Si tu objetivo es solo ganar, el crimen funciona. Si tu objetivo es el legado, necesitas algo más. Esto nos lleva a la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta en una escuela de negocios. ¿Hay un buen uso de la crueldad? La respuesta políticamente correcta es no. La respuesta de Maquiavelo es sí. Él distingue entre crueldades bien empleadas y mal empleadas. Analicemos la diferencia, porque de esto depende tu supervivencia si tienes que tomar medidas impopulares. Despidos, recortes, sanciones, crueldad bien empleada. Es aquella que se aplica de una sola vez por absoluta necesidad de asegurarse y no se insiste en ella. Es el golpe seco, la amputación. Si tienes que eliminar enemigos, hazlo todo junto. Hazlo rápido. Las ofensas deben inferirse de una sola vez para que durando menos, hieran menos. Crueldad mal empleada. Es la que, aunque poco grave al principio, con el tiempo antes crece que se extingue. Es el líder que no se atreve a despedir a 100 personas hoy. Así que despide a 5 cada semana durante un año. Eso es un error fatal, porque mantienes a todo el mundo en el terror constante. Nadie se siente seguro. Quien procede de otra manera, se ve siempre obligado a estar con el cuchillo en la mano. La regla de oro de la gestión maquiavélica es esta: el daño todo junto, el beneficio poco a poco. Maquiavelo escribió, los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor. Si das un bono gigante hoy, mañana se olvidan. Si das pequeños incentivos constantes, mantienes la lealtad. Pero si tienes que castigar, que sea un solo golpe terrible. Entramos en el capítulo 17. El corazón psicológico del libro. Surge la cuestión, ¿es mejor ser amado que temido? ¿O temido que amado? Todos quisiéramos ser ambas cosas. Pero como es difícil reunirlas, Maquiavelo no duda. Maquiavelo escribió, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? ¿Por qué Maquiavelo desprecia el amor? Porque tiene una visión muy oscura de la naturaleza humana. Escucha esta descripción. Es devastadora. Maquiavelo escribió, de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les das bonos y beneficios, son tuyos, te ofrecen su sangre, pero cuando llega la crisis se rebelan. El amor es un vínculo de obligación. Y los hombres que son perversos rompen ese vínculo en cuanto ven que les conviene otra cosa. El temor en cambio se mantiene por miedo al castigo, y el miedo al castigo nunca te abandona. Mira a Aníbal.
lideró un ejército mixto de miles de hombres de diferentes razas en tierra extraña. Jamás tuvo una rebelión. ¿Por qué? Por su crueldad inhumana, que unida a su virtud, lo hizo venerable y terrible. Ahora mira a Escipión, un genio, pero demasiado blando, demasiada clemencia. Sus ejércitos se rebelaron en España porque dio a los soldados más licencia de la debida. En el Senado le dijeron que él corrompía la milicia romana. La bondad excesiva genera desorden. El desorden trae caos. El caos mata. Por lo tanto, la crueldad que impone orden es, paradójicamente, más piadosa que la clemencia que permite el caos. Pero hay una línea roja. Puedes ser temido, pero jamás debes ser odiado. Ser odiado es el fin. ¿Cómo se logra ser temido sin ser odiado? Maquiavelo es muy específico. Maquiavelo escribió: bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos. Puedes matar a alguien si tienes justificación, pero no le robes su casa. No toques su herencia, porque esta es la frase más cínica y verdadera de todo el libro. Maquiavelo escribió: los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Ahí lo tienen. En la mente humana, el bolsillo duele más que el corazón. Si entiendes esto, puedes gobernar mediante el temor sin caer en el odio. Si lo ignoras, si eres un expoliador, estás cavando tu propia tumba. En el próximo bloque, vamos a ver cómo el príncipe debe manejar su imagen pública, la metáfora del zorro y el león, y por qué la honestidad está sobrevalorada en las altas esferas. Seguimos. Bienvenidos al capítulo 18. Posiblemente el capítulo más infame de la historia de la literatura política. Aquí, Maquiavelo destruye la idea del gobernante honesto y nos introduce en la dualidad necesaria para sobrevivir. Empieza con una metáfora brillante. Nos recuerda que los antiguos escritores decían que Aquiles fue educado por el centauro Quirón. ¿Por qué un centauro? Porque era mitad bestia y mitad hombre. Maquiavelo dice: un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas naturalezas, y una no puede durar mucho tiempo sin la otra. Hay dos formas de combatir, una con las leyes lo humano y otra con la fuerza lo bestial. El error del idealista es querer usar solo las leyes, pero cuando las leyes no bastan, y a menudo no bastan, es forzoso recurrir a la bestia. Pero atención, no basta con ser fuerte, hay que saber elegir la bestia correcta. Maquiavelo nos presenta dos animales totémicos, el zorro y el león. El león es fuerte, asusta a los lobos, pero no sabe protegerse de las trampas. El zorro es astuto, conoce las trampas, pero no puede defenderse de los lobos. Hay, pues, que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que solo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia. Si en tu carrera o en tu empresa vas de frente, rugiendo, imponiendo tu autoridad, eres un león. Y acabarás cayendo en una trampa legal, financiera o política que no viste venir. Necesitas al zorro, necesitas la astucia. Y aquí viene la parte difícil de tragar. ¿Qué hace el zorro? El zorro miente. Maquiavelo se hace la pregunta: ¿debe un príncipe cumplir sus promesas? Todos diríamos: sí, claro, la palabra es sagrada. Maquiavelo dice: un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses. Sé lo que estás pensando. Eso es inmoral. Y Maquiavelo te responde: si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son perversos y no la observarían contigo, tampoco tú debes observarla con ellos. Es defensa propia. Si juegas limpio en una mesa de tramposos, pierdes. La historia está llena de tratados de paz que se convirtieron en papel mojado. Pero ojo, no puedes ser un mentiroso evidente, tienes que ser un gran simulador. Maquiavelo escribió: hay que saber disfrazarse bien. Los hombres son tan simples que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Maquiavelo cita al Papa Alejandro VI, el padre de César Borgia. Dice de él: Maquiavelo escribió: jamás hubo hombre que prometiese con más desparpajo, sin cumplir ninguno, y sin embargo, los engaños siempre le salieron a pedir de boca. La gente quiere creer. Tu trabajo como zorro es darles una mentira hermosa en lugar de una verdad fea. Para ilustrar cómo se usa al zorro y al león a la vez, Maquiavelo nos lleva al capítulo 19 y nos cuenta la historia del emperador Septimio Severo, un príncipe nuevo que manejó una situación imposible con maestría. Severo quería el imperio,
pero tenía dos competidores poderosos, Níger en Asia y Albino en Occidente, Francia. Pelear contra los dos a la vez era suicidio. Así que decidió atacar a Níger y engañar a Albino. Escribió a Albino. Le dijo: el Senado me ha elegido emperador, pero yo quiero compartir el honor contigo. Quiero que seas mi César. Albino, vanidoso y crédulo, aceptó encantado. Se quedó quieto, pensando que era socio de Severo. Severo, el león, se fue a Asia, destruyó a Níger y lo mató. Una vez eliminado el primer rival, Severo volvió a Roma. ¿Cumplió su promesa con Albino? Por supuesto que no. Se quejó ante el Senado de que Albino era un ingrato que había tratado de matarlo. Fue a buscarlo a las Galias y le quitó la vida y el estado. Maquiavelo escribió: fue un feroz león y un zorro muy astuto. Analiza la jugada. Usó la pluma, el zorro, para neutralizar a un enemigo mientras usaba la espada, el león, para matar al otro. Consigliere insight. Distrae y ejecuta. Nunca pelees dos guerras si puedes posponer una con diplomacia falsa. Terminamos este bloque con la lección más aplicable al mundo de hoy, el mundo de las redes sociales y la marca personal. Maquiavelo dice que no es necesario tener todas las virtudes, pero es indispensable aparentar poseerlas. De hecho, tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial. Aparentar tenerlas es útil. Debes parecer piadoso, fiel, humano, recto y religioso. Especialmente religioso. ¿Por qué? Todos ven lo que parece ser, mas pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría. La gente juzga por los ojos, no por las manos. Ven el escenario, no el backstage. Maquiavelo nos dice: trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y lodos por todos. El vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo, dice Maquiavelo con desprecio, solo hay vulgo. Si ganas, nadie te preguntará si cumpliste tu promesa con Albino. Si pierdes, ninguna virtud te salvará. El éxito es el único maquillaje que no se corre. En el próximo y último bloque vamos a hablar de cómo elegir a tu equipo, cómo evitar a los aduladores y la gran conclusión sobre si somos dueños de nuestro destino o esclavos de la fortuna. Prepárense para el final. Llegamos a la recta final. Ya sabes cómo conquistar, cómo castigar y cómo mentir. Pero hay algo que no puedes hacer solo: gobernar. Maquiavelo dedica el capítulo 22 a algo crucial: tu equipo. Maquiavelo escribió: la primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean. Si tus ministros son mediocres, tú eres mediocre. Si son brillantes, se asume que tú eres sabio por haberlos elegido. Pero, ¿cómo sabes si eres capaz de elegirlos? Maquiavelo nos da una clasificación de la inteligencia humana que deberías tatuarte en la mente. Existen 3 clases de cerebros: el excelente, el que discierne por sí mismo, entiende las cosas sin ayuda; el bueno, el que entiende lo que otros disciernen, sabe escuchar y reconocer una buena idea; el inútil, el que no discierne ni entiende lo que otros disciernen. Si no tienes el primer tipo de cerebro, al menos necesitas tener el segundo. Si estás en el tercero, estás acabado. Y para protegerte, necesitas una prueba de fuego para tus ministros. Una regla infalible para detectar la traición antes de que ocurra. Maquiavelo escribió: cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno, y que en todo no busca sino su provecho, nunca será bueno. El ministro ideal no debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe. Pero, y aquí está la responsabilidad del líder. Para mantenerlo fiel, el príncipe debe pensar en el ministro, honrarlo y enriquecerlo. Tienes que llenarle los bolsillos y el ego tanto que no desee nada más. La lealtad no es gratis. Se compra con oro y prestigio. Pero cuidado, al enriquecerlos, corres el riesgo de atraer la peor plaga de las cortes: los aduladores. Maquiavelo escribió: los hombres se complacen tanto en sus propias obras que no atinan a defenderse de aquella calamidad. El ego te ciega. Quieres que te digan que eres genial. Y si te rodeas de sí, señor, vas directo al precipicio. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar que todos te digan la verdad? No. Maquiavelo advierte: cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. El remedio de Maquiavelo es el tercer modo: rodéate de un consejo pequeño de hombres sabios. Dales libertad para decirte la verdad, pero solo sobre las cosas que tú les preguntes, y no sobre otras. Tú controlas la agenda.
Tú haces las preguntas, ellos responden con la verdad y luego tú decides solo. Y una vez que decidas, sé obstinado. No cambies de opinión cada vez que alguien te susurra algo nuevo. Un líder que cambia de opinión a cada rato es despreciado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Somos dueños de nuestro destino o todo es suerte? En el capítulo 15, Maquiavelo aborda el poder de la fortuna. Admite que a veces parece que el mundo es un caos ingobernable, pero para no anular nuestro libre albedrío, concluye esto. Maquiavelo escribió: la fortuna es juez de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad. La fortuna es como un río torrencial. Cuando se enfurece, inunda todo y nadie puede pararlo. El fatalista dice: no se puede hacer nada. El príncipe maquiavélico dice: construyamos diques. En las épocas en que no hay nada que temer, los hombres toman sus precauciones con diques y reparos. Tu trabajo no es controlar la lluvia. Tu trabajo es poner los sacos de arena cuando hace sol. Y si la situación cambia, tú debes cambiar con ella. El hombre cauto fracasa cuando el tiempo exige ímpetu. El hombre impetuoso fracasa cuando el tiempo exige cautela. El problema es que los hombres difícilmente cambiamos nuestra naturaleza. Pero si tienes que elegir, si tienes dudas entre ser precavido o ser audaz, Maquiavelo te da un último consejo polémico. Maquiavelo escribió: es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla. La fortuna, como la historia, favorece a los jóvenes y a los audaces, al que golpea primero. Maquiavelo cierra su libro no con teoría, sino con un grito de guerra, una exhortación a liberar a Italia de los bárbaros. Veía su patria más esclavizada que los hebreos, más oprimida que los persas, esperando a alguien que curara sus heridas. Hoy, tu Italia es tu propia vida, tu empresa, tu legado. Quizás estás rodeado de bárbaros, incompetencia, mediocridad, competencia desleal, caos. Estás esperando un redentor. Pero Maquiavelo te ha enseñado que los profetas desarmados fracasan. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío ni la parte de gloria que nos corresponde. El manual está aquí. Te he enseñado que la bondad sin fuerza es suicidio, que la astucia del zorro vale más que la fuerza del león, que es mejor ser temido que amado, pero nunca odiado, y que la fortuna solo se inclina ante los audaces. La virtud está esperando. El caos es tu escalera. Ahora cierra el libro, sal ahí fuera y conquista tu principado. Cita textual. Petrarca, citada por Maquiavelo. Virtud contra el furor tomará las armas, y el combate será corto, que el antiguo valor en los itálicos corazones aún no ha muerto. Maquiavelo dijo que hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien deja lo que se hace por lo que debería hacerse, aprende su ruina. Hoy te he dado el mapa del terreno real. Te he mostrado dónde están las minas y dónde están los tesoros. Pero el mapa no es el territorio. Ahora te toca a ti caminarlo. No vayas solo a la guerra. Si te enfrentas a una decisión crítica y necesitas una segunda opinión objetiva, sin moralina y centrada en resultados, usa el GPT Poder, Negociación y Decisión. Úsalo para simular escenarios, para redactar correos difíciles o para desenmascarar las jugadas de tus adversarios. Es la herramienta que a César Borgia le hubiera gustado tener en su bolsillo. Si este análisis te ha aportado valor, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana. No para apoyar al canal, sino para asegurarte de que sigues recibiendo la información que tu competencia ignora. Esto es Consigliere. Nos vemos en la cima.